Muy bien, pues hoy vamos a continuar viendo eh, sí, continuamos con el libro de Joel, el profeta Joel. Yo les invito a que abran su Biblia en Joel 2, del 28 al 32, un texto conocido que siempre se lee hasta la mitad, pero sobre eso vamos a estudiar en esta hora. Dice la palabra del Señor: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre todos, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El Señor bendice su palabra. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice así, quiero que lo escuches. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja, como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. El libro de Joel muestra el derramamiento del Espíritu y la renovación que habría a través del Espíritu Santo. Jesús es el Redentor poderoso que da vida y fuerza. Él activa la renovación y empoderamiento del creyente, pero no estoy hablando de un empoderamiento como el mundo lo establece, sobre todo el empoderamiento de la mujer, ¿no? Que es un estatus fuera del contexto real y el orden divino. El empoderamiento del creyente viene del Espíritu viviendo en el creyente. Y ese es el empoderamiento que tenemos en el Señor. Todo creyente debe buscar la llenura del Espíritu. Y ahorita lo vamos a comentar un poco en lo que vamos a estudiar. Y la guía del Señor Jesús como nuestro Redentor poderoso y renovador. En Joel, el Señor es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y hablando de algunos generales sobre el libro de Joel, el nombre de Joel significa Jehová es Dios, o en una transliteración más hacia el hebreo es Yahweh es Elohim. Recuerda que Elohim es el término denotado a la divinidad superior sobre todas las cosas en el pueblo de Israel. El equivalente a Dios es Elohim en el hebreo, pero no es el mismo entender. Recordemos que Dios viene de Teos, del griego Teos, que viene de Zeus. Y Elohim habla de la divinidad suprema del pueblo de Israel, así conocido. El mensaje de Joel es al reino de Judá sobre el juicio del Señor debido al pecado, llamando al arrepentimiento. Pero hay algo en particular. Joel habla del llamamiento al arrepentimiento que trae bendiciones. Más o menos está fechado, no se sabe con exactitud, pero con algunos contextos que habla el libro, se entiende que es contemporáneo de Amós y de Isaías, porque utilizan algunos términos muy semejantes entre los diferentes profetas, lo cual denota que pudieran haber estado en el mismo tiempo. De hecho, también habla mucho Joel sobre el servicio del templo, y el servicio en el templo se restauró en el tiempo de Joás,
cuando Joiada era su consejero. Recordemos que Joás era un rey que empezó a gobernar a los 8 años y fue ocultado por el sacerdote Joiada, y a los 8 años lo proclamaron rey. Y entonces, al proclamarlo rey, él retoma, mientras Joiada vivió, el caminar de Joás fue recto delante del Señor. También en este contexto de Joel se habla sobre una plaga de langostas que vino y literalmente destruyó todo lo verde en el reino de Judá. A lo mejor Judá no estaba tan rebelde, considerando que estamos hablando de tiempo de Isaías, ¿no? Que aunque sí había rebeldía, no era tan grave, si podemos poner un nivel de maldad respecto al reino del norte de Israel. Pero el que haya venido una plaga de langostas recuerda el pasaje o el mensaje dado por Moisés en Deuteronomio 28, 38, 46, cuando habla: estas son las consecuencias a la obediencia y las consecuencias a la desobediencia. Si tú eres obediente, mira, bendición tras bendición, ¿no? En todas las áreas. Pero si tú eres desobediente, mira, esto te va a venir. Y en Deuteronomio 28, 38 habla sobre esto. Si ustedes están rebeldes delante del Señor, va a venir langosta y les va a destruir todo lo verde que tengan, ¿eh? Todo lo que tenían para sembrar, para comer, para los animales, todo será destruido. ¿Y qué crees? En Joel ocurrió eso, al punto que no había ni siquiera semilla para guardar y para el siguiente año sembrar, porque esa plaga de langostas destruyó todo. Joel también se constituye como una apertura anticipada de hechos cuando inicia la iglesia primitiva. Y ahorita lo que acabamos de leer en Joel 2 habla del derramamiento del Espíritu que vino siglos después, cuando en Pentecostés viene el derramamiento del Espíritu. Joel, este pasaje, Joel, pues se puede entender como próxima inauguración, ¿no? Comenzón, ¿no? Dice en inglés, ¿no? Próxima temporada, ¿no? Evento que viene. Viene a ser como un anticipo, un aviso anticipando sobre el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos. De hecho, recordemos que Pedro, cuando viene el Pentecostés, en su discurso, habla: esto es lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, a eso se refería: y derramaré sobre vosotros mi espíritu, y los jóvenes y los ancianos tendrán visiones y sueños, y mi espíritu se derramará sobre ustedes. El derramamiento del Espíritu y su manifestación sobre jóvenes, adultos y ancianos es sobre toda persona que hablara del Señor. Y está hablando de que la profecía no iba a ser exclusiva para algunos, sino que el Señor, en su bondad y en su soberanía, iba a dar y a llenarnos de su Espíritu para que entonces profetizáramos cosas. Y recuerda que profetizar es hablar un mensaje del Señor. No es un ministerio privilegiado, sino ahora sería para todos. Eso es lo que habla en Joel. Y entonces, ya entrando en el contexto de lo que leímos en Joel 2, 28, 29, dice Joel 2, 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y después de eso, si tú lees Joel antes, empieza a hablar sobre bendición, sobre que iban a tener alimento, que iban a tener comida, que iban a tener seguridad, paz, toda esa parte, si el pueblo se arrepentía. Y esto es que el derramamiento del Espíritu vendría después de la bendición, del bienestar o el sustento del pueblo, después de tiempos difíciles. Y dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. No hace diferenciación de personas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Para quitar toda creencia de que no nada más los jóvenes, porque son más aptos. No nada más sobre los ancianos, porque su adultez, su madurez les daría la sabiduría para recibir la revelación. No, aquí el Espíritu, de acuerdo a su libertad, libre voluntad, Él escogería y decidiría derramarse sobre todos. Y este derramamiento del Espíritu, no es un mensaje exclusivo de Joel. Otros profetas también hablaron sobre esto. Por ejemplo, Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Nuevamente, esta connotación de donde está el Espíritu, hay bendición alrededor. Y algo importante, esto de derramar su Espíritu es no solamente llenar el vaso, sino echar sobreabundantemente. No es una lluvia normal, ¿no? Sino es una lluvia, un torrente que llena. Cuando hay sequía y viene y esperan una lluvia en lugares secos, ¿cuál es su forma de medir la sequía? Que la presa se llene. Si has oído noticias sobre cuando hay sequía, están esperando la lluvia, la medida es la presa se llenó a la mitad, llovió y la presa, y eso que se desbordó más de la capacidad que tiene la presa. Así ocurre con el derramamiento del Espíritu, cae en sobremanera. Ezequiel 39:29 dice: Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Varios profetas hablaron sobre esto del derramamiento del Espíritu, por lo cual ya era algo esperado. Y en el Nuevo Testamento, todo eso en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se habla y se cumple esta promesa, empezando por Mateo 3:11, el testimonio de Juan el Bautista, que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y esto del bautismo o bautizar es por inmersión. Si tú te has bautizado, recordarás que a ti no te echaron o te salpicaron agüita por aspersión, como hace la Iglesia Católica, ¿no? Cuando los niños los presentan o les esparcen agüita. Es más, ya tienen aspersores de agua y le echan su ¿no? Y ya, con eso. El ser bautizados por inmersión significa ser cubiertos completamente. Cuando Ezequiel tiene la visión en la cual va adentrándose en el río, dice que le llegaba primero a los tobillos, después a las rodillas, a la cintura. Llegó un momento en que se metió tanto que ya le era imposible caminar porque el agua ya lo había cubierto. Ese es como el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, de una llenura completa y hasta para desbordar. Y Juan Bautista dio testimonio al respecto. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? El Espíritu ya era una promesa que estaba en proceso de realizarse. Pero dice Lucas 11, recordemos que en Lucas 11, el Señor Jesús todavía no había sido glorificado. Él estaba en la tierra. ¿Y qué ocurrió? Que dentro del contexto dice:
si ustedes son malos y saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre que es bueno les dará lo mejor. Y esto de lo mejor es su Espíritu Santo a quien lo pida. Significa que el Espíritu Santo está al alcance de todos. El que quiera, ¿no? Esa es la cuestión. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en ello. Juan 14:16, el Señor Jesús lo volvió a confirmar, diciendo: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pero todavía no había llegado el tiempo. Porque Juan 7:39 dice: eso dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor Jesús? Desde lo que conocemos como la pasión de Cristo, fue el tiempo en el cual el proceso, el camino directo a que Jesús fuera glorificado se estaba estableciendo. Porque Él se glorificó desde la muerte en la cruz. Cuando Él se ofreció como cordero, Él fue glorificado. Recuerda lo que dice Apocalipsis en el cántico que hay ahí. Dice: digno eres de recibir toda honra y gloria, porque fuiste inmolado, y eso inmolado es el cordero que fue muerto. No dice el cordero que resucitó, no, dice el cordero que fue inmolado es digno de recibir. Desde ahí empezó el reconocimiento de la obra completa de redención del Señor Jesús, desde su muerte de cruz, porque Él tenía que ser sacrificado, y en eso le reconocemos, y por eso es digno de reconocimiento, de alabanza y de gloria. Pero el Señor Jesús dice: espérenme, todavía no. Yo los voy a mandar el Espíritu Consolador, mi Espíritu, pero para que Él venga yo me tengo que ir. Y hasta les dice: les conviene que yo me vaya. Porque aún les dice: cosas mayores ustedes van a hacer cuando yo no esté, porque ya no las van a hacer porque yo esté aquí, sino las van a hacer porque creen en mí. Dice: bienaventurados los que no han visto y han creído. Y así actuará la fe. La fe no es por ver, sino tenemos fe para ver. No vemos para creer, creemos para ver. Y es lo que el Señor Jesús les dice: espérenme, me tengo que ir para que no viéndome crean. Porque ahorita creen porque me ven. Y aún así, los apóstoles se aventaron unos tropezones que le dice el Señor a Felipe: Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no conocen al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, enséñanos el camino? Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y la prueba real para los apóstoles no era que Jesús estuviera, sino lo que iban a hacer cuando ya no estuviera. Y entonces comprobar que sus palabras verdaderamente eran de vida y de vida eterna. Y si tú ves en la vida de Pedro, Pedro no es el mismo cuando era apóstol, cuando fue la crucifixión, a cuando da su primer sermón. Es un Pedro completamente diferente, hasta en la manera de hablar y de expresarse. Y viene el cumplimiento en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. De hecho, en Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese don era su sello y la llenura. Y es importante esto, ¿por qué? Porque Joel lo vio y fue cumplido en Hechos. Pero recordemos que las profecías son atemporales. ¿A qué me refiero? Pueden cumplirse, puede ser una profecía que se cumple en ese momento, pero a la vez estar hablando de un suceso futuro. Y esto del derramamiento del Espíritu ha sido un tiempo desde Hechos
hasta el día de hoy, hasta que el Señor venga. Y el que las personas profeticen y tengan visiones es la revelación del Evangelio de Jesucristo para salvación de las personas. Dice la Escritura que Él no vendrá hasta que toda la tierra sea llena de la gloria del Señor. ¿Y quién es la gloria del Señor, del Padre? Jesucristo. Hasta que toda persona conozca del Señor Jesús, Él va a venir. Toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Toda la gente conocerá de Él. ¿De qué manera? Hoy los medios de comunicación, las redes sociales, han dado un brinco en pocos años de una manera que antes, donde era difícil que llegara una noticia, hoy, en 5 minutos, la noticia que ocurrió ya la está sabiendo todo el mundo. Como lo que orábamos hace un momento. Lo que ocurrió ahorita en México, en Jalisco, ya llegó a los oídos de la FIFA, y la FIFA ya sabe que la ciudad donde va a haber partidos del Mundial, ahorita está en conflicto. Y ahorita la FIFA ya le habló a cada presidencia y le dice, oye, ¿cómo va el asunto? Porque si no, mi negocio me lo vas a echar a perder. Fíjate, ¿a qué punto se mueven los intereses por los medios de comunicación el día de hoy? Yo no sé hasta qué punto los medios serán parte de ese propósito de que toda la tierra, todo ser viviente conozca de la gloria del Señor, y el Espíritu se sigue derramando el día de hoy, y va a llegar un momento en que ya no se va a derramar, va a ser quitado, pero hasta que eso ocurra, estamos en tiempo de misericordia. ¿Y por qué esto? Porque toda la gente, cuando lee Joel 2, siempre se queda hasta el verso 28-29, ¿no? Diciendo, mi espíritu se derramaré sin distinción de personas, sean chicos, sean grandes, sean gordos, sean flacos, sean siervos o libres, al griego y al judío y al griego, a todos el evangelio les va a ser compartido. Pero el verso 30 empieza a cambiar un tono en cuanto a lo que dice, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, o sea, señales, prodigios, y esto es efectos naturales, temblores, terremotos, inundaciones, columnas de fuego. Se refiere a algo que está levantando, que se levanta en fuego, algo se está quemando. Dice, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes que llegue el grande y terrible día del Señor. Y esto del día del Señor es donde quiero centrar un poco esto. ¿Qué es el día del Señor? Hay dos connotaciones. En el Nuevo Testamento se refiere o se asocia el día domingo al día de la resurrección del Señor Jesús y la adoración cristiana. A eso nos referimos. Hoy es el día del Señor, refiriéndonos que es un día dedicado a Él. Pero en el Antiguo Testamento, la connotación del día del Señor se refiere a un tiempo de juicio divino y de intervención de Dios en la historia contra el mal. Y ahorita que leíamos, que estaba leyendo Joel, después de haber orado por lo que está ocurriendo en México, me vino aquí a la mente esto. ¡Wow! ¿Y si estamos ahorita en un tiempo de juicio para México? Por esto que está ocurriendo de violencia. ¿Y sabes qué? Si es así, tenemos que arrepentirnos. Ese tiempo de juicio no es un tiempo, del día del Señor no es un tiempo de 24 horas, sino es un tiempo por Él determinado en el cual castiga el pecado, destruye el mal y establece su reino. ¿Recuerdas en Joel qué ocurrió? Vino una plaga que destruyó todo. ¿Será que ahorita los acontecimientos que están ocurriendo, que sinceramente no sabemos en qué vaya a terminar, será un tiempo de juicio del Señor para México, para que entonces traiga bendición y la gente se arrepienta y su espíritu se derrame sobre este país?
Si es así, arrepintámonos. Porque nadie se librará del juicio. Pero principalmente el día del Señor se asocia con la segunda venida y el fin del mundo. En el Antiguo Testamento, en Isaías 2:12, hablando del día del Señor, dice: porque el día del Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Obviamente el día del juicio del Señor no es sobre los justos, sino contra las malas intenciones del corazón. Porque soberbia, altivez, orgullo o ego, ¿de dónde nace? Del corazón. Isaías 34:8 dice: porque el día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y esto de retribuciones es el pago correspondiente. Si tú trabajas 8 horas, recibes en retribución el pago correspondiente. Es un intercambio. Tú me sirves, yo te pago. Si no me sirves, pues no te pago. Pero si haces lo que te estoy pidiendo, te pago. De hecho, es el pago del servicio. Pero dice, porque es día de venganza de Jehová. Es el día en el cual el Señor va a dar pago a todas las cosas que se hagan mal delante de Él. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Tú puedes pecar, pero cuando mueras, viene el pago correspondiente. Recuerda que, por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, adoran la Santa Muerte, no es de gratis, porque el diablo tiene un poder limitado, pero tiene un poder. Pero testimonios de personas que han adorado y servido a la Santa Muerte, por ejemplo, ellos dan testimonio de decir, todo se paga, ¿eh? Hay una película de Paco del Toro, se llama La Santa Muerte, y en la película se habla sobre esto, de que un hombre le pide cosas y ella le da y le dicen, oye, llega alguien que le dice, oye, arrepiéntete porque te va a pasar factura, ¿eh? No creas que es de gratis ni de buena onda. No, Satanás lo que busca es la destrucción y finalmente a uno de ellos, de los dos personajes que le invocan, que es el ejemplo, uno lleva a perdición y el otro personaje se arrepiente y es libre de la retribución que el diablo le iba a dar a causa del pecado. El Señor va a traer retribuciones sobre todo el que haga maldad. Y es más, sobre todo aquel que se levante contra como enemigo de él, el Señor tomará venganza y eso es, le dará el pago correspondiente. Jeremías 46:10 dice, mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, o sea, día de paga. Todos esperamos la quincena porque es el día de retribución, el día de la paga. Trabajé 15 días, págame. Para vengarse de sus enemigos. El Señor no se va a vengar de los que están con Él, obviamente. El Señor no se venga de sus aliados. A ellos los premia. Pero la retribución es contra sus enemigos. Y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque el sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Oye, pero no que Dios es Dios de amor, sí, pero también es justo. Y su justicia permanece, y Él es santo, y Él no tolera pecado a causa de su santidad. Recuerda lo que dice Romanos, la paga del pecado es muerte, pero no es muerte porque el Señor quiera que muramos en pecados, porque nos da la salvación al respecto, pero también es justo. Dice el Salmo 24, creo que sí es el 24, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Nadie puede entrar a su presencia con pecado. Ahorita que estamos leyendo Levítico, del trabajo de los sacerdotes, Levítico 20, del 16 al 23 creo que es,
de las funciones de los sacerdotes, les dice, no van a estar, no pueden entrar el tiempo, cuando quieran, el tiempo que quieran, al lugar santísimo, ¿eh? El sacerdote que quiera entrar, se tiene que primero purificar, ¿eh? Porque si entra en pecado, no porque el Señor lo quisiera matar, pero este lugar tan santo, lo expresaba hoy en el devocional que publico, esto, el tabernáculo era una embajada del cielo en la tierra. Y por eso les dice, no cualquiera puede entrar, ¿eh? Y el que entre, cuidado. Si tú quieres hoy entrar a la embajada de Estados Unidos, ¿te dejan entrar porque de cuates? No, porque es territorio estadounidense dentro de la embajada. Y dentro de la embajada se rigen bajo las leyes de Estados Unidos, no las de México. Si adentro de la embajada, para dar vuelta a la derecha, tienes que poner una luz azul, y afuera en México es verde, adentro tienes que hacer caso a las señales. Así era el tabernáculo en la tierra. Era una embajada, era un pedacito del cielo literalmente en la tierra. Por eso el Señor dice, estás en mi tierra, estás en mi presencia y demando santidad. De hecho, una placa que traía los sacerdotes decía, santidad a Jehová. Y lo traían ellos para recordarse que tenían que tener cuidado. Los hijos de Aarón fueron muertos por presentar fuego extraño. Y fíjate, es muy interesante esto. Para presentar fuego tenían un lugar específico para calentar el carbón, de ahí tomar la pieza para que fuera el incienso todo sagrado. Desde el carbón, ellos dijeron, mira, no vayas hasta allá, agarra carbón de aquí. Es una piedrita. Y dice el Señor, no, me ofrecieron un fuego extraño, fueron consumidos. Así es la santidad del Señor. No es que Él quiera matar porque es su gusto, no. Pero Él es santo. Sobre todas las cosas Él es santo y Él no admite pecado. De hecho, no hay medios para poder librarnos del día que el Señor haga justicia. Y dice la Escritura, día terrible, día de espanto. O sea, si llegamos al día del juicio, dice Ezequiel 7:19, arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. No saciará su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. No importa que seas el hombre más rico del mundo, eso no te va a salvar del juicio. Si en la tierra los jueces aceptan sobornos, él es un juez incorrupto. El más justo juez es Él. Y Él dará el pago correspondiente. No hay riqueza humana que pueda hacernos librar de un evento que no es terrenal sino espiritual. ¿No has meditado? El juicio viene sobre la tierra, pero no va a juzgar en lo terrenal sino en lo espiritual la condición de tu alma. Joel 2:11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Yo no sé, digo, y no es mi intención en cuanto a infundir temor, así de, pero sí es importante que tengas esto, que tengas temor. No porque yo lo diga o yo lo quiera infundir, sino porque la Escritura es clara. La condenación para aquellos rebeldes delante del Señor va a tener un fin, va a tener un momento. Nadie se podrá salvar. Es más, dice, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él dé la orden a un ejército, miles de millones de ángeles que llevarán su justicia a cabo hacia los hombres? Sofonías 1:14 dice,
Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Aún el valiente ese día va a tener miedo. El que se cree muy, como Juan Camaney, decimos acá en México, el que se cree mucho, el que se cree todopoderoso, en ese momento va a decir, aquí hay un dicho, ¿no? Que decimos, mira, mejor bájale 2 rayitas, porque te crees gandalla, pero siempre va a haber un gandalla más grande que viene a poner en orden al que se creía fuerte, ¿no? Y esto que vimos viene en el Antiguo Testamento, pero fíjate, el Nuevo Testamento lo vuelve a reiterar, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por el corazón no arrepentido, no por buenas obras, sino para que te salves del juicio tienes que tener un corazón arrepentido. El Señor, acuérdate que el Señor va a medir, a pesar las intenciones del corazón. Ya lo repito otras veces, yo puedo decirle a mi hermana, no es cierto, y la conciencia me está diciendo, no, sí es cierto, tú le hiciste con toda la intención. No, hermanita, no es cierto, fue sin querer. Y por dentro la conciencia me está diciendo, no, hiciste con toda la intención de lastimar. ¿Sabes qué? Eso es lo que va a ver el Señor Jesús. Eso es lo que va a presentarse en el juicio, decir, en el juicio no va a decir, él dijo que no fue con intención, él va a ver el corazón y dice, no, el corazón dice que sí lo hizo con toda alevosía y ventaja de dañar. Segunda de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Pablo lo que está diciendo es, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé que y eso de depósito es, estoy invirtiendo allá, en lo alto, ¿no? Mi visión está arriba. Sé que lo que estoy haciendo no es para condenación, sino para vida, porque estoy caminando en sus leyes y estatutos, estoy haciendo lo que es correcto y no me avergüenzo. Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, para algunos, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, nadie se librará. Fíjate, hay un efecto muy curioso. La gente deja de ir a las iglesias, pero cuando vienen desastres, por ejemplo en el terremoto del 85, al siguiente reunión en la iglesia estaba llena. Y así de, qué milagro, así que qué milagro que vienes, ¿no? Porque la gente sabe, entra en temor y te quiere poner a cuentas. Cuando vino la pandemia, bueno, en el temblor del 2017 igual, cuando vino la pandemia, igual. Yo no sé si con los eventos que hay ahorita, y si se mantiene en un tiempo o se pone muy grave el asunto, las iglesias se van a empezar a llenar. Porque la gente querrá librarse de la justicia del Señor. La única manera de librarse de la justicia del Señor es estar en sus caminos alineados. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran juicio del gran día. Toda cosa creada va a ser juzgada, aún los ángeles. Los ángeles que dejaron, se pervirtieron, esos también serán juzgados. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Nadie podrá resistir ese día, nadie se va a escapar. Y eso de escapar me ¿recuerdan cuando Samuel quería ungir a Saúl? Que dijo, oigan, venga a ungir a Saúl como rey. Y oigan, Saúl, ¿dónde está Saúl, no? Está allá escondido atrás del equipaje. Pues tráiganlo. Recuerdo en una ocasión en la iglesia hubo una tarde de ministración
Y alguien, platicando después con esta persona, decía, ay, no, es que yo no quería que me dieran palabra. Y si yo me fui, me escondí atrás de la columna. En la iglesia había unas columnas, ¿no? Entonces, cuando dice que el profeta iba pasando y se escondía detrás de la columna, no quiero. Y la palabra del profeta fue, oiga, ábrenle a su tanito que está atrás de la columna, que venga. Nadie se va a poder esconder en el juicio del Señor. Nadie podrá librarse. Verso 32 de Joel 2 dice, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esa es una invitación divina ofrecida universalmente en el día del Señor. ¿Quieres librarla? Invoca al Señor. Pues algunos que están en el monte de Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Todo aquel que invoca sinceramente a Jehová, a Yahweh, al Padre, será salvo. Y esto es para todos. Pero aquí quiero decirte algo importante. Había apuntado otra cosa, pero no. Te tengo que decir esto. ¿Qué es invocar? Invocar significa o implica reconocer la necesidad espiritual, arrepentirse y confiar en la misericordia del Padre para salvación. Ahora, dice en Génesis, por ahí del 6, si no me recuerdo, después de las genealogías de Adán, dice que el hombre empezó a invocar a Yahweh por su nombre. Recuerda esto, en ningún pasaje de la Escritura viene la prohibición de mencionar su nombre. Fíjate qué contradicción, y lo voy a decir con todo respeto, pero los judíos y judíos mesiánicos dicen que el nombre del Señor es tan sagrado, y en eso es correcto, que por eso prohibieron decir su nombre, no por mandato del Señor, sino por ellos, por temor de ellos. El mandamiento es, no utilizarás el nombre del Señor, hermano. Esto es para cualquier cosa. Te lo juro por el nombre de eso no. Pero en un momento se prohibió su nombre. Y dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice todo el que invoque al Señor, sino el nombre del Señor, Yahweh, el tetragrama, el yo soy el que soy. Yo no sé, y en esos tiempos les he estado preguntando al Señor al respecto sobre esto. ¿Por qué hay personas que no pueden pronunciar el nombre de Yahweh? ¿Por qué les es difícil comunicarse con el Padre por su nombre, Yahweh? Yo a mi hermana no le digo hermana, yo le llamo por su nombre, Diana. Yo creo que es un tema de falta de relación con Él. Y yo te invitaría a tener una relación más cercana con Él al punto de que le puedes decir por su nombre. Porque dice que la salvación viene por su nombre, por invocar su nombre. No por invocarlo a Él, sino invocar su nombre. Dice en 2 de Crónicas 7, cuando Salomón edifica el templo, la respuesta al Señor dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, el pueblo invoca, si me llama por mi nombre, voy a responder. Pero si no dice mi nombre, no voy a saber que me hablan a mí. Por eso reiteramos esto. No está mal que le digas Dios al Padre, pero acuérdate que Dios es un título, no es un nombre. Y como hay muchos dioses, ¿a qué Dios están invocando? Que Dios te bendiga. Yo espero que me estamos hablando del mismo Dios. Yo no sé qué Dios tengas tú. El mío, el Dios que yo tengo, se llama Yahweh. Ese es su nombre. Hay un Dios que se llama Zeus. Hay uno que se llama Balaam. Hay uno que se llama Júpiter. ¿Ves por qué es importante su nombre? Y aquí es claro, todo el que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y entonces, dice Isaías 45, y se manifestará la gloria de Jehová, de Yahweh, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Fíjate, esto, la salvación es para todos. Todos podrán ver la salvación del Señor, pero no todos la van a tomar. Mateo 18:14. Así, no es la voluntad del Padre, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Él no quiere que la humanidad se pierda. Por eso diseñó un plan de salvación. Pero no todos la tomarán. Todos la podrán ver. De hecho, Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Todos todos vamos a estar ahí, vamos a decir, es que si yo hubiera decidido por el Señor Jesús, nadie va a llegar a ese momento del juicio y decir, es que yo no sabía. No, todos van a saber y haber conocido del Señor Jesús. Pero si ellos no quisieron tomar la salvación, Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos hablando en Hechos. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta premisa no ha cambiado. En el Nuevo Testamento se habla del nombre del Señor, referenciándose al Señor Jesús, que su nombre es Yeshua o Yahushua. Y recuerda que la raíz del nombre es la misma raíz del nombre del Padre. Por eso es que algunos consideran que no es Yeshua, porque el nombre del Padre es Yahweh. Por eso se cree que el término correcto es Yahushua, que es salvación del Padre, salvación de Dios. Entonces, por eso es que por ahí, si me llegas a escuchar decir los dos nombres, es porque el Yeshua es ¿cómo decirlo? El tradicional, aunque Yahushua puede ser la forma fonética correcta por la raíz ya. Pero eso no cambia. De hecho, cuando tú dices Yeshua o Yahushua, estás invocando el nombre del Padre. ¿Secreto? No, no es secreto. No se rompe lo establecido. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y si tú reconoces al Señor Jesús, a Yeshua, a Yahushua, como tu Salvador, estás invocando al Padre. Más bien, contempla esto. Yo te diría, confirma tu salvación invocando su nombre. Todos crecimos con el nombre de Dios, con el nombre del Señor, con el nombre de Adonai, con Jesús, con Jesucristo, con Cristo. Son títulos. Su nombre es Yahushua o Yeshua. Y el nombre del Padre no es Jehová inclusive, es Yahweh. Pero toda la salvación que hemos recibido, de la cual habla Joel respecto al día del juicio, viene por su gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y esto fue por gracia de Dios. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerda que en Romanos, cuando Pablo dice esta frase, ¿qué pues? ¿Pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. Y si tú lees el capítulo anterior, viene de esto, que los romanos estaban como que probando hasta dónde se extendía la misericordia de Dios. Decía, mira, como ya nos rescató por gracia, entonces podemos seguir pecando. Y Pablo dice, no, todo lo contrario. Él está retardando su juicio porque su gracia les está permitiendo que su misericordia se exprese con ustedes para que tengan tiempo de arrepentirse. Si no ha traído juicio,
es porque lo está retardando por su misericordia. No para que pequen más, sino para que dejen de pecar. Y entonces, la misma acción tiene un contexto diferente. Pues como no trae juicio, sigo pecando. No, arrepiéntete porque Él te está extendiendo misericordia para que lo dejes de hacer. Y por último, sabiendo que Él nos da salvación, viene esto. Al final dice, estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. ¿Y a quienes ha llamado? Entonces la salvación es por su gracia o por invitación. Y es las dos. Fíjate, ¿qué es un llamado? ¿Qué es un llamado? Si yo te llamo, ¿qué significa, Diana? Que te estoy buscando, ¿no? De hecho, es una invitación de alguien a algo. Cuando le hacen un llamado, una convocatoria a futbolistas para la selección, es una invitación. Oye, ¿quieres venir a jugar con la selección? Si quieres venir, eres bien recibido. Si no quieres venir, bueno, te lo pierdes. La salvación así es un llamado, una invitación a tomarla. Recuerda que la salvación ahí está al alcance de todos, pero no todos la toman. El propósito del llamado es llevar a todos al conocimiento de la verdad, esperando que la persona responda en arrepentimiento y fe. Todos los profetas hicieron un llamado al arrepentimiento. Vengan, arrepiéntanse, el Señor los está esperando. El Padre quiere que se arrepientan, Él quiere perdonarlos, Él está deseoso de borrar sus manchas. Pero si ustedes no quieren, el resultado de la respuesta depende de quién acepte el llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Él llama a todos, pero no todos responden. Cuando llegan 10 leprosos con el Señor Jesús, es como esto, fueron llamados 10 y les dijo, vayan con el sacerdote, preséntense ante el sacerdote y él les dirá. Y dice que cuando se iban, uno dijo, caray, ¿ya estoy limpio? Entonces ni llego con el sacerdote, solo uno regresó. Solo uno entendió de los 10 que habían sido llamados por el Señor Jesús para salvación. Los 2 ladrones en la cruz del Calvario, solo uno entendió. ¿Cuántas personas crees que estaban ahí cuando Jesús fue sacrificado? El llamamiento que él estaba haciendo en la cruz, estando en la cruz, era para salvación de todos. No sé qué número de personas haya habido, 100, 200, voy a poner 500 porque estaban arriba del monte Calvario. Y a lo mejor no había mucho espacio para estar. Bíblicamente, únicamente hay 2 personas que dice que reconocieron ese llamado, que fue uno de los ladrones y el soldado que cuando fue traspasado y vio todo eso dijo, verdaderamente este era el Cristo. Después de ver todo esto, ya me cayó el 20, Él es el Salvador. Y uno aquí matándolo, solo 2. Y ahí han sido 20 personas, solo 2. ¿Recuerdas cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? La ciudad tenía cientos de miles de personas. Y fíjate cómo tuvo que regatear Abraham. Oye, Señor, ¿y si nomás hay 50? No la destruyó. No te enojes, pero si nomás hay 20, no la destruyó. Y si nomás hay 10, no la destruyó. Y dice, Dios, ya me voy, porque si no esto va a salir gratis, ¿no? ¿Sabes cuál fue el punto? No había ni 5. Solamente se salvó Lot, su esposa y sus 2 hijas. No llegaban ni a 5. Todos somos llamados, todos recibimos la invitación, pero pocos responden. 1 Corintios 1, 22 y 25 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero,
para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto es a los que entienden el mensaje. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para lo que tú estás buscando, para lo que tú estás anhelando, Él es la respuesta. Y es ahí cuando somos llamados y respondemos a ese llamado. Él no se fija en capacidades, sino en la disposición del corazón. Continúa ahí con 1 Corintios 1:26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El mensaje fue para todos. Ya, mi alarma de que ya tengo que terminar. Fíjate cómo Pablo lo que está diciendo, a ver, no son por sus capacidades, véanse entre ustedes, ¿cuántos ricos hay aquí? Pues 1 o 2, no sé. ¿Cuántos fuertes hay aquí? 1, 2. Dice, el Señor escogió lo vil y lo menospreciado, y no porque Él haya dicho, voy a escoger a los más inútiles, no, sino a los que supieron reconocer el sacrificio del Señor Jesús, los que respondieron al llamado. Seamos como un Isaías, que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías corriendo, ¡heme aquí! Yo, como el burro de Shrek, ¿no? Pero yo, ¿quién sabe esto? Pregunta usted el burro. Yo, pregúntame, ¿no? Hace el chiste. Pocos responden al llamado. Y el objetivo es su gloria, según Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento que Él hizo tiene un fin, y es alcanzar la estatura del varón perfecto, tener la salvación en Él. 1 Tesalonicenses 2:12, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y con eso voy a cerrar. El Señor no nos llamó y escogió como, tú vas al ala A. No, tú eres clase C, no es, el reino del Señor no es como un avión que tiene zona VIP, turista, y lo peor del avión es hasta atrás, ¿no? Donde están los baños. El reino del Señor no es así. El Señor llama a todos, no al avión, sino al destino del avión. ¿Me explicó? El proceso que tengamos que vivir en Él no es lo que nos determina. El privilegio que tenemos es ser contados para su reino, para vida eterna y estar con Él. Ese es el fin para ello. Y voy a terminar con esto, 2 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No, perdón, esa no era el que quería leer. 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y entonces si viene 2 Pedro 1:10, procurad estar firmes. Si tú ya respondiste a ese llamamiento, que no todos lo hacen, somos privilegiados y tenemos un fin. Y de hecho, de eso habló Joel. Vendrá el Espíritu, se derramará, para que sean guardados para cuando venga el día del juicio. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que responda al llamado tiene asegurada
su existencia o sobrevivencia, dice la versión Nueva Traducción Viviente, para la eternidad. Si hemos respondido al llamado. Siempre se queda la gente con el derramamiento del Espíritu. No porque esté mal, qué bendición tener el derramamiento, pero es para estar preparados para lo que viene. Tener la llenura del Espíritu Santo nos lleva a que si lo tenemos es porque hemos recibido al Señor Jesús en nuestras vidas y hemos invocado su nombre. Y entonces al día de juicio no vendrá sobre nosotros, sino sobre los que estén en rebeldía y en dureza de corazón. Dios nos guarde, el Padre nos guarde de tales circunstancias. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, Yahweh, eres hermoso. Eres dador de vida y nos das tu espíritu para llenarnos y sellarnos y confirmar nuestra decisión de fe en Yeshua, en Yahushua, tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú derramas tu espíritu sobre nosotros para llenarnos, para revelarnos al Hijo, para que profeticemos de Él, hablemos de Él, traigamos un mensaje tuyo de salvación a la humanidad. Señor, guárdanos en el día del juicio. Señor, sabemos que todos llegaremos en ese momento en el cual tú aplicarás y harás justicia, vengarás y retribuirás conforme a la maldad de los hombres, conforme a tus enemigos. Y aquel que está rebelde delante de ti se constituye tu enemigo. Señor, guárdanos de ser y ponernos en tal posición. Llénanos de tu espíritu para que el día del Señor fuerte y temible, nosotros estamos guardados en ti. Señor, te clamamos por misericordia sobre las personas, que en estos tiempos de dificultad, de problemáticas, de violencia, de terror, quizá en algunos lugares, de inseguridad y de miedo, tu presencia esté sobre tus hijos, primeramente guardándolos, y tengas misericordia sobre aquellos que no te conocen y que necesitan de ti. Señor, que el llamado que tú les haces pueda ser escuchado, recibido y aceptado. Señor, gracias por la invitación que nos haces a ser salvos en ti. Señor, quita toda dureza del corazón, quita toda dureza en pensamiento, cerrazón en las personas que les puede estorbar a conocerte. Señor, muestra tu misericordia sobre estos lugares, sobre esas ciudades, sobre esos caminos, sobre la gente que está aterrada ahorita escondida en sus casas. Y Señor, y eso no está ocurriendo aquí en México, pero en todas las naciones del mundo, Señor, hay esa problemática porque la violencia va en aumento, la maldad va en aumento. Guarda nuestras vidas, Señor. Y cuando venga tu juicio, estamos guardados en ti por la llenura de tu Espíritu Santo. A ti sea la honra y la gloria por siempre, Señor Jesús, Señor nuestro. Amén.